Disponible para todos. Bien, vamos a este tema que nos mantiene bien preocupados, lo hemos estado siguiendo. Un video comprobó que uno de los chilenos detenidos en Malasia forcejeó con un hombre minutos antes de que éste falleciera en un confuso incidente. Queda, eso sí, por comprobar si actuaron en legítima defensa, tal como lo asegura a quienes representan a estos compatriotas. Vamos a hablar sobre el futuro de este caso. Estamos para eso con Francisco Gómez, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Abogado, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del caso de Fernando y Felipe, estos chilenos que llevan más de un año ya detenidos a la espera de que haya una condena en su contra. Quiero partir por lo general, más allá de este video, porque el video no es demasiado concluyente. Me llama la atención eso primero, la cantidad de veces que se ha suspendido la audiencia, que se ha cambiado de fiscal, que no prospera. Tengo la impresión de que dentro de un sistema judicial que es muy complejo en Malasia, muy distinto a lo que se conoce, también pasa mucho eso, que los procesos se alargan demasiado. Es efectivo. El proceso en Malasia viene de una raíz que es la raíz del sistema norteamericano, o el sistema anglosajón, ¿ya? Y acá el fiscal es parte del organismo estatal y efectivamente puede ir cambiando. Aquí cambió una vez el fiscal porque se tomó vacaciones, en Chile también pasa, pero para nosotros aquí tiene una consecuencia importante, que son nuestros compatriotas que están detenidos allá. El proceso es largo, ¿ya? Es un proceso que va en general evolucionando en la medida en que el fiscal presenta la prueba que tiene y después el juez le tiene que decir si su prueba fue suficiente para poder llegar a lo que quería acreditar o poder recalificar la situación. Y nosotros en este minuto estamos en esa etapa. Ya, en abstracto, ¿el sistema malasio de justicia es un sistema garantista o es un sistema, no sé cuál es el contrario en este caso, uno podría ser más inquisidor, más punitivo? ¿Por qué lo pregunto? Porque en Chile hay como una premisa, ¿no? De un sistema, algunos dicen garantistas, otros lo que explican, y desde la Defensoría Penal Pública lo explican, es que en el fondo es un sistema que prefiere equivocarse, dejar a una persona libre, que dejar a una persona presa injustamente. Efectivamente. Algunos ven ahí que eso es garantista porque tiene mucha laxitud con los culpables, y otros dicen no, cautela el que a las personas inocentes no se les vulneren sus derechos. En el caso de Malasia, ¿cómo es a priori el sistema? ¿Con qué contextos se están encontrando? Bueno, el sistema en Malasia tiene garantías, tiene un código penal que tiene una raigambre, como decía, anglosajona, tiene presunciones de inocencia. Y además también busca que las partes puedan acreditar la prueba de la mejor manera posible. O sea, en este minuto el fiscal tiene el peso de la prueba, ¿ya? Y efectivamente es un sistema que uno podría establecer que tiene garantías, pero no podríamos llamarlo garantista per se, ¿ya? Porque el contradictorio, que es el proceso acusatorio, tiene menos garantías que el que tiene el proceso chileno. El proceso chileno, uno habla peyorativamente de lo que es garantismo, pero en general es el sistema que mejor se adopta a un Estado democrático. Pero traduciéndolo a fácil, digamos, más allá de los modelos. Acá se estima que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Allá es igual. En Malasia también. Es igual, sí. Ya. O sea, estos chilenos por ahora, a vista de los jueces, son inocentes, sí, y deben, los fiscales en este caso, no sé si es el equivalente al Ministerio Público, pero quienes están llevando la investigación, demostrar que hubo una intención de matar a este ciudadano malasio. Efectivamente. Y en esta primera etapa lo que tiene que hacer el fiscal es lograr establecer que tienen la prueba para lograr pasar a la segunda etapa. ¿Ya? Entonces, por eso están presentando, y el orden en el que están presentando la prueba también es muy importante, porque va a estar en relación con la teoría del caso de ellos. Como si nosotros recordamos la teoría del caso de los chilenos, es la teoría de la legítima defensa, ¿ya? En cambio, la de la Fiscalía en principio partió siendo el asesinato, que es el que a nosotros nos ha llamado la atención, porque tiene la pena de muerte, pero hay distintos niveles de penas hacia abajo. Entonces, cuando le ofrece, entre comillas, 30 años, es porque le está ofreciendo el segundo nivel de sanción. El segundo menos grave, porque es la horca, pena de muerte, o los 30 años. Después viene 30 años, después hay una que viene con 10 años. Que fue lo que ofreció el Ministerio a los chilenos, porque o el fiscal. Entendió que el Ministerio Público, al hacer este cambio de fiscal, entiende que los chilenos no querían matarle a esta persona, pero entiende que a lo mejor dentro de su acción pudieron presuponer que la iban a matar. Entonces, esa situación da para 30 años cuando se dan ciertas circunstancias, por ejemplo, lesiones que uno presumiblemente sabe que van a provocar la muerte, pero si no ocurre,
hay un homicidio por negligencia, que es el que tiene 2 años y que es la situación alternativa a la legítima defensa, que yo creo que está manejando también la situación de los chilenos. Por lo tanto, por lo que yo escucho, va a ser tremendamente relevante que aquí se demuestre si hubo dolo, si hubo intención de matar. Absolutamente. Antes de preguntar si es que efectivamente las pruebas que se han mostrado hasta el momento son concluyentes, porque hasta ahora uno ve que no, me gustaría quedarme con esto de las penas, porque muchos han dicho, y no sé qué tan cierto es, que este es un sistema judicial muy raro, porque recoge demasiado de la religión musulmana, en una de sus expresiones como más conservadoras, que es la Sharia, y que eso explica, por ejemplo, que en ese país todavía haya pena de muerte, que esa pena de muerte sea la horca, que haya una figura además monárquica como el rey que tiene la potestad, aunque hay que decir, dicho sea de paso, que en Chile está la figura del indulto presidencial, que no es muy distinto, es como un mini rey. Tenemos, de hecho, es una figura mini rey. Pero el rey en el fondo tiene la potestad de indultar a las personas, lo que nos habla de ese poder monárquico. ¿Es realmente tan complejo? ¿Eso puede dificultar o puede hacer que el fallo que veamos, ojalá pronto, en virtud de que estos chilenos llevan ya mucho tiempo detenidos, pueda ser muy desapegado al derecho como nosotros lo conocemos, que pueda tener como otras consideraciones adicionales? No. ¿Influye o no que ellos sean extranjeros o nativos? ¿Influye o no que ellos sean musulmanes o no lo sean? ¿Influye o no? ¿Hay como cierto espacio de discrecionalidad muy grande? A mi juicio no. Yo creo que el sistema malayo, igual que le pasa al chileno que también está detenido en Indonesia, Sí. En este caso yo creo que uno va a esperar una sentencia que sea acorde a los principios de derecho general. Entonces, cuando se analice la legítima defensa, cuestiones que se van a analizar es ver si hubo proporcionalidad o no, si hubo necesidad de emplear la legítima defensa o no. Y yo creo que esos márgenes de discrecionalidad que pueden ser en base a prejuicios, como por ejemplo que sean extranjeros, o que por ejemplo no sean de la religión, puede ser que afecten en el foro interno del juez, pero no van a condicionar, a mi juicio, su fallo. O sea, en este caso, la defensa ha estado bien tranquila porque sabe que lo que tiene que ir cuestionando son ciertos hitos. Y como tú señalaste muy bien, es específicamente lo que allá denominan mens rea, que es el dolo, como nosotros lo entendemos. La intención. Lo que ellos tienen que desacreditar. Entonces, mostrar el video ahora que aparece nuestros compatriotas conversando y que cambia un poco la versión que ellos habían dado antes, en las cuales habían dicho que venían siendo agredidos desde que entraron al hotel y no como aparece en el video, que fue en el hall la situación, debilita un poco esto y hace aparecer de nuevo la segunda posibilidad, que es que este homicidio se haya cometido con negligencia y no en legítima defensa. Pero va a depender... Perdón, pero legítima defensa sería la postura que a ellos los dejen mejor pie, digamos, para recibir la pena. Ah, ya, eso ya, usted queda libre. Sí, cuando fue legítima defensa y se reconoce, entonces usted actuó porque tenía que hacerlo. Así es. Después de eso, como en gradualidad, ¿creciendo? me dices tú el asesinato por negligencia. Así es. O sea, esto es como lo maté, pero yo nunca pensé, nunca me di cuenta, nunca calculé que con mi acción podía matarlo. Efectivamente. Ya, ¿y eso qué penalidad tiene? 2 años y una multa. 2 años que son efectivos en la cárcel. Es que esto es particular porque los chilenos ya llevan 1 año en prisión. Sí. Entonces, y que no sé si como en Chile, que se considera como parte de la condena. Se conmuta la pena. Entonces probablemente ellos al final terminen, si es que termina siendo este el resultado. Ya habrían cumplido el 50% de su condena. Y probablemente, porque si en el caso que salga mal, el fallo van a apelar. Entonces esa va a volver a dilatar el proceso y ellos van a seguir en prisión preventiva. Entonces después cuando salga el resultado, en el peor de los casos, si es que se logra llegar a este homicidio, a esta situación de muerte por negligencia, al final los chilenos no habrían pasado más tiempo, no deberían pasar más tiempo. Ya te voy a preguntar porque eso es otro aspecto interesante, como el tema de qué otras instancias quedan después, porque una cosa es que tengamos este fallo como en primera instancia, pero vamos en el homicidio por negligencia. Después, ¿cuál es la figura que sigue? El homicidio con dolo. Hay un homicidio dolo. culposo, culposo. Que es una especie de culpa en la cual las personas se representan que puede morir pero no lo desean. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo entiendo que hay alguien que si yo le causo una lesión, esa lesión puede causar la muerte, pero yo no quiero matar a esa persona. Entonces, lo que hace es bastante complejo. ¿Y esa qué penalidad tiene? Esa tiene una penalidad que va desde los 10 años hasta los 30 años. Chuta, ahí se pone bastante. Y esa es la más execución complejo que le ofrecieron a los chilenos. La del 30 años. Esa es la de los 30 años, pero ahí, o sea, los 30 años no es necesariamente porque había la intención de matar. En el que hay la intención real de matar es la horca. Es la horca. La pena de muerte. Y ahí, de hecho, hay casos en los cuales el Código Penal de allá
presupone que son lesiones que pueden causar la muerte. Entonces, hay situaciones, si no recuerdo bien, está en el artículo 300 del Código de allá, que señalan, por ejemplo, casos de heridas que son muy evidentemente que van a causar la muerte. Se entiende que son situaciones de... O sea, es distinto si yo te apuñalo en el estómago que si lo hago en el corazón. Sí, Evidentemente tengo una intención distinta. Absolutamente. ¿Y por qué? Porque el Código de allá, por la estructura del pensamiento, del pensamiento jurídico que tienen ellos, lo que hacen es tratar de el dolo o la intención la tratan de establecer en base a casos. Entonces hay cuestiones acá que son como el precedente, que son muy importantes. Yo estuve estudiando los precedentes que habían de casos similares y en general cuando se ha alegado legítima defensa y ha salido mal el alegato de la legítima defensa, terminan en el homicidio, en la muerte por negligencia de los 2 años. Que es la segunda penalidad menos grave. Pero como yo creo que tú también más o menos puedes intuir, el caso de que todavía no tengamos toda la prueba y que, por ejemplo, falte que declaren los forenses, cambia la situación porque lo que está buscando la Fiscalía decir es, ¿los chilenos pudieron presuponer que su acción iba a terminar en este resultado? ¿O se lo pudieron intuir? Y esa es la cuestión de fondo. Ahora, es bien interpretable. Bastante. Y creo ahí que queda un espacio tan grande como la condena que tú me dices podrían recibir en ese escenario de interpretación. Tú me dices de 10 a 30. O sea, es una diferencia enorme que me imagino va a corresponder a cada cosa que se pueda demostrar o no demostrar. Y dentro de ese espacio, que me parece siempre la justicia tiene un espacio de discrecionalidad del juez. O sea, el juez es el que aplica la ley, pero también la interpreta. Dentro de ese espacio yo me pregunto si hay otras cosas que pueden mediar. Y una es una que me ha llamado a mí la atención, que fue algo que se mantuvo como en reserva durante mucho tiempo, que era características del ciudadano malasio que murió. Y esto no tiene nada que ver con que sea relevante desde el punto de vista de la discriminación, pero no se dijo que era un travesti, que allá se llama Lady Boy. Sí. Y yo entiendo que igual hay un tema con los asesinatos por odio, digamos, de hecho, que también podrían tener una figura penal. También dentro de la ley, en el sentido contrario, porque eso podría ser por proteger a la víctima, en este caso, es decir, aquí podría haber mediado el odio contra una persona que era travesti, por su orientación sexual, ¿ya? Eso como defendiendo a la víctima. Pero también podría haber, desde el punto de vista de la religión, un juicio moral respecto a qué tipo de relación hay entre estos hombres que se vinculan a un travesti que podría haber, por ejemplo, tratado de cobrar por servicio. Claro. Entonces, no sé si en ese espacio de discrecionalidad el que ese ciudadano muerto haya sido travesti es relevante. Bueno, la estrategia de la defensa fue en principio guardar este dato. ¿Para precisamente qué y por qué? por lo que tú señalas, porque podía ser que si se entendía que la víctima era tenía esta particularidad, podía fomentar que en algunos casos se quisiera ver un crimen de odio, ¿ya? Y efectivamente no lo es así. O sea, si uno lo analiza desde el punto de vista de cómo se fueron desarrollando los hechos. Pero, ¿tú dirías que está más o menos claro que no es un crimen de odio? Absolutamente no. Ya. Absolutamente no. ¿Pero por qué? Porque en el fondo esta persona, bueno, en el video el relato dice que lo que se vio es que esta persona conversaba durante unos 5 minutos con Fernando, creo que era que estaba esperando que llegara Felipe. Si hubiese habido odio, seguramente no hubiese intercambiado ni una palabra. No, y no se hubieran acompañado ni nada. O sea, pero dentro del espectro de las suposiciones y de la prueba, absolutamente, de las pruebas que nosotros tenemos. ¿Y el caso contrario? En el caso de que respecto porque, de por ejemplo, la ley, yo lo que he leído de esta ley, que insisto, está apoyada como en bases fundamentalistas musulmanas, por ejemplo, la infidelidad está penada incluso en algunos casos con horca. Entonces tú dices, ¿habrá como a lo mejor imputaciones morales que se pueda hacer? O sea, siempre los puede haber, o sea, en nuestro sistema también. O sea, doctrina se llama de repente la figura del delincuente habitual, que tiene una consideración y el delincuente que no es habitual no tiene la misma consideración. Eso pasa aquí y pasa en todos lados, pero... ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque además creo que cambia un poco la versión original que todos recibimos al comienzo. Hay que esperar que ellos hablen en juicio, me imagino que eso va a aclarar un poco las cosas. Pero siempre se dijo como que este hombre, el Lady Boy, digamos, les estaba pidiendo dinero y que los persiguió y que los como atosigó hasta llegar al lobby del hotel donde finalmente se enfrentan. Pero sí es cierto que en el video aparecen 5 minutos conversando. Me da la sensación de que no vienen escapando de esta persona, ni que son hostigados por esta persona. Entonces, ese espacio de interpretación se le complica a los chilenos, si es que ese fue el relato inicial. Yo creo que el video, si el relato inicial fue, como estamos señalando, complica la estrategia. Pero ojo que hay que analizar el hecho en el contexto en el que ocurre.
¿Ya? Entonces puede ser que en el marco de una discusión, que nosotros nos llevamos muy bien ahora, y en el marco de una discusión posterior, que puede pasar 3 minutos después, por ejemplo, yo actúe de manera irada y te ataque. Y eso te da a ti igualmente el marco para poder defenderte legítimamente, Claro. a pesar de que antes no hubiésemos tenido, o sea, hubiésemos tenido una buena relación. Entonces, lo que la defensa va a buscar, a mi juicio, acreditar, es que si bien pudieron haber entrado conversando, o a lo mejor conversando, tratando de sacarse a la persona de encima. Claro, porque tampoco sabemos qué se iban diciendo. Claro, porque a lo mejor le decía, oye, ándate, claro, déjame... y imaginemos también que la situación se produce en idiomas diferentes, en un contexto muy distinto culturalmente, en un horario muy extraño, que era muy, muy temprano en la mañana. Entonces, y por eso también va a ser importante la prueba que muestre el forense, que va a determinar si la persona que falleció tenía alguna sustancia que pudiera, por ejemplo, haber provocado arritmia, y que la defensa que emplearon los chilenos para detenerlo no fue necesariamente la causa que los mató, sino que fue una situación que estaba concomitante o accesoria al hecho que se produce después. Entonces va a ser importante que en algún momento determinemos esa situación específica, porque uno no le puede exigir a los chilenos que hayan obrado de una manera distinta si los iban a atacar. Y una de las cuestiones que es relevante, que también está en el marco de la defensa, es que los chilenos tenían el deber, para poder ejercer la legítima defensa de manera correcta, de llamar a la autoridad. Y eso se le piden a uno de los testigos específicos que estaba ahí, que es el señor Lin. El primero que El testiguó, conserje, el que señor está- de la recepción. Así es. Y él se demoró bastante en hacerlo. Entonces, lo que dice la defensa es que a los chilenos no les quedó otra opción más que detener a la persona. Y de hecho, entre que eso ocurre, entre que lo detienen, llaman a la policía y llega la policía finalmente, se producen 25 minutos Es cuando muere este y ciudadano. además nadie se había percatado de que estaba en una situación de fallecimiento ya, o de muerte. Entonces, esas situaciones van haciendo que el caso vaya cambiando un poco su perspectiva, y que vaya también al juez haciéndolo entender que tal vez en este caso está en una amiga de legítima defensa y no de un homicidio por negligencia, que ni siquiera hubo no se presupusieron que lo iban a matar, sino que solamente trataron de repeler el acto y ni siquiera la conducta fue idónea para matar a alguien. Solamente fue detenerlo, y la circunstancia externa fue lo que provocó la muerte en la Bien, zona. pues nos vamos a tener que quedar pendientes a ver el resto de pruebas. Va a ser importante entonces ver lo que va a decir ese médico forense, ver si es que los chilenos declaran en juicio. Yo no sé si eso sí o sí debe pasar. Pueden ellos guardar silencio. Ya, porque Pero- tienen derecho pero, a silencio, efectivamente. como generalmente pasa en casi todos los regímenes Efectivamente. judiciales. Ya pues, abogado, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquitito más un caso que nos tiene a todos como preocupados y esperando obviamente que estos chilenos logren demostrar, ojalá, su inocencia, Claro. o recibir la penalidad más baja posible. Así es. Que le vaya muy bien. Ya, pues, muchísimas un buen gracias. día. Que esté Nos muy bien. vemos. Vamos a otra cosa. Por segunda vez en el año, el Transantiago trae una mala noticia, una nueva alza en su